Sí, ¿no? Bueno, comenzamos rápido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Hoy día vamos a hablar de la ética de los cuidados. ¿Qué es, qué significa y qué implica en esta nueva normalidad que ha abierto la pandemia? Lo haremos a partir del último libro de Victoria Camps, Tiempo de Cuidado, que lo tenemos aquí, que también este acto, esta tertulia de hoy, es la presentación de este libro, o la primera presentación, porque vi que los federalistas de Mataró también han organizado. Cuando lo vieron, se entusiasmaron y lo... Bueno, yo creo que nuestra invitada no necesita presentación porque es una de las filósofas más importantes de España, yo creo, las personas que más sabe de filosofía de ética, que si no la más. Federalista de Esquerra tiene un honor de haberla tenido como una de sus fundadoras, miembro de la Junta, y ahora sigue siendo vocal de honor, ¿no?, de la Junta de Federalistas de Esquerra. Y bueno, quería decir también que para mí es un privilegio poderla acompañar hoy en esta presentación. Y empezamos sin más dilación porque vamos con un poco de retraso. Victoria me había pedido que hiciéramos esta presentación en un formato como un poco de conversación, que yo fuera preparando algunas cuestiones para plantear, algunas sacadas del propio libro, pero yo también le propuse algo relacionado con economía feminista, que yo he estado trabajando desde que comenzó la pandemia, un poco antes, porque está relacionado de cómo no es sostenible mantener el tema de los cuidados fuera de la economía. En el fondo, un poco esto es lo que planteo. Quizás creo que lo más adecuado sería comenzar aclarando conceptos, y el central de este libro es el de la ética de los cuidados. En el libro Victoria plantea que esta no se asienta en principios generales ni en derechos universales, sino en un sentimiento que nos une en la contingencia y en las limitaciones que padecemos, del cual nace el deber mutuo de cuidarnos unos a otros. Esto es muy bonito. Pero al mismo tiempo, dice en el libro que el cuidado es un deber universal, que debe ser accesible a cuantos lo solicitan y que no puede seguir siendo visto solo como una responsabilidad privada. Victoria, ¿qué es la ética de los cuidados y por qué necesitamos de ella? Bueno, primero de todo, perdón, disculpad porque no, es que no me voy a pasar nadie. Sento, a ver, más aquí buscant Bueno, ¿lo hacemos en castellano? Como tú quieras. Bueno, es igual. Sí, castellano. Sí. Bueno, vamos a ver, yo lo que quería explicar, yo cuando me puse a escribir este libro, gracias a la pandemia, o sea, yo la ética del cuidado hace tiempo que estoy en ello y le doy vueltas y me parece interesante, pero seguramente no me hubiera puesto a escribir un libro sobre esta cuestión si no hubiera sido porque la pandemia ha puesto de manifiesto que el cuidado es un valor fundamental, y eso la ética del cuidado ya lo había dicho, pero no lo hemos visto de una forma tan práctica en ningún momento, salvo ahora, por tener que preocuparnos por la salud pública y por lo tanto por habernos dado cuenta de que cuidarnos a nosotros mismos no significa nada cuando el tema es un tema de salud pública, si no cuidamos también a los demás, ¿sí? Es decir, que está todo interrelacionado. Y por otra parte, siguiendo con lo que estaba diciendo, yo pensaba que hablar de los cuidados empezaba a ser ya muy obvio, y que no valía la pena ponerse a escribir un libro. Me ha sorprendido un poco ver que sí, que valía la pena, porque veo que provoca una cierta sorpresa todavía el decir algo que a mí me parece tan sencillo como que todos tenemos derecho a ser cuidados, y porque todos tenemos derecho a ser cuidados, el cuidado tiene que ser un deber también de todos, ¿no? Esta quizás sería la tesis fundamental del libro, o el mensaje fundamental del libro, ¿no? Claro, de aquí yo deduzco muchas cosas, ¿no? Y seguramente ya las iremos hablando de ellas, pero una de las cosas que como filósofa me interesan más
es que el poner el valor del cuidado como un valor tan importante como la justicia, esto lo dice Carol Gilligan, que fue la primera que habló del cuidado, y si queréis luego os explico por qué a Gilligan se le ocurrió la idea del cuidado, ¿no? Porque esto yo creo que es muy conocido ya, pero luego lo puedo desarrollar más. Pero decir que el valor del cuidado es tan importante como la justicia, lo que pone de manifiesto es que somos muy interdependientes, ¿no? Que nos necesitamos mutuamente. Y de algún modo no destruye, pero compensa la idea de ser humano o la idea de sujeto que nos viene dada desde la modernidad. El sujeto como un ser racional, autónomo, que tiene que desarrollar sobre todo su autonomía. Y eso ligado, es típico del pensamiento liberal, ¿no? El valor fundamental es la autonomía, es la libertad, y por lo tanto el valor que tiene que desarrollar el sujeto es su propia libertad y perseguir sus intereses. Y eso además la modernidad lo ha ido reconociendo y lo ha ido de alguna forma implementando en la vida de las personas. Y los espacios de libertad han ido creciendo en los individuos. Esa concepción ligada al desarrollo del capitalismo y de la economía de consumo lleva a una lógica muy individualista, en el peor sentido de la palabra. Es decir, no el individuo como sujeto de autonomía y de libertad, que en principio reconocer esto es un progreso, sino el individuo al que solo le interesa su vida, su libertad, aunque sea dominando a los demás, ¿no? Que es la teoría de Hobbes, ¿no? Al que lleva el contrato social, ¿no? Es decir, el ser humano lo que quiere es satisfacer sus intereses y lo hace a costa de lo que sea, por eso necesita unas leyes, un Estado que le pongan límites, ¿no? Poner el cuidado y poner la interdependencia mutua, la finitud, la limitación del ser humano, la contingencia, ¿no? Como atributo del sujeto, reduce esa idea, ¿no? Y de algún modo debería hacernos cambiar de paradigma. Decir que hay que cambiar de paradigma es una cosa muy gorda, ¿no? Porque es muy difícil cambiar de paradigma, ¿no? Pero hemos ido cambiando de paradigmas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Es una cosa que no se consigue de un día para otro, pero realmente si cuaja la idea de que somos interdependientes, pues quizás sí, ¿no? Que esa lógica individualista puede ser no sustituida del todo, pero sí compensada con lo que yo llamo una lógica relacional. O sea, no hay que ver solo al individuo como un ser que se busca que tiende a satisfacer sus deseos por encima de todo, sino un individuo que es social, como es social se relaciona con otros y le importan los otros, porque yo creo que la teoría de Hobbes del ser como un ser egoísta, o de que el lobo es un lobo para el hombre, es falsa. Es decir, que hay muchas muestras en la historia de la humanidad de que el hombre es un lobo para el hombre. Todas las guerras y todas las experiencias de dominación corroboran esa idea. Pero en la vida cotidiana de las personas, de muchas personas, vemos que la gente también es solidaria, que la gente sufre cuando los demás sufren, sobre todo si son los más allegados, que el cuidado ha sido un hecho desde el origen de la humanidad. Lo que pasa es que ha sido un hecho, una obligación, digamos, más repartida, ¿no? Que ha estado en la vida privada y de la que se han hecho cargo solo las mujeres, ¿no? El gran descubrimiento de la ética del cuidado, es decir, el cuidado es absolutamente necesario, no debe ser solo una obligación individual, privada o familiar, debe haber una provisión también pública de cuidados y sobre todo
no debe ser solo algo de lo que se hagan cargo exclusivamente las mujeres, porque no están para nada especialmente dotadas para eso. Históricamente parece que lo han estado, culturalmente llevan como esa mochila encima, ¿no? Pero eso no quiere decir que los hombres no puedan, y me encanta que haya tantos hombres, porque hay paridad, pero hay paridad en el sentido contrario de la que solemos buscar, ¿no? Normalmente cuando hablamos de cuidados, la gente interesada son las mujeres, ¿no? Porque reconocen que hay algo ahí que debería repartirse de otra forma. Entonces, bueno, el concepto de cuidado es este, ¿no? Carol Gilligan, que es una psicóloga en Estados Unidos, descubrió ese valor haciendo un poco enmendándole la plana a su maestro, que era Colbert, que intentó explicar cómo evoluciona la conciencia moral en el niño. Y la conclusión de Colbert es que el niño pasa por una serie de fases, que para simplificarlo van desde una primera fase donde el niño cumple las normas por miedo al castigo, o porque obedece a la autoridad, y va pasando de esa fase, luego cumple la ley, ¿no? La ley se impone como algo que hay que cumplir, pero la conciencia moral plena aparece cuando el individuo hace lo que cree que debe hacer porque cree que lo debe hacer, no porque haya una ley que se lo impone, ni porque haya una autoridad, ni porque haya un castigo. Es decir, nos ponemos la mascarilla porque pensamos que hay que llevarla, ¿sí? Y hemos llegado a la convicción de que hay que llevarla. Aunque no hubiera ya normas, si vemos que todavía hay contagios y tal, ya sabemos que eso es una obligación moral con respecto a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Y eso es la conciencia moral, la autonomía moral. ¿Qué dijo Gilligan? Bueno, Gilligan le enmendó la plana a Colbert porque dijo, bueno, le encontró una falta a Colbert. Había hecho un experimento solo con niños, y no había incluido niñas. Cuando Gilligan hace el mismo experimento con niñas, es decir, les pregunta una serie de cosas, ¿no? Y les pone delante de una serie de dilemas morales, se da cuenta de que las niñas razonan de otra forma. En lugar de razonar pensando, el dilema más conocido, clásico, es el de una persona que tiene, un señor, digamos, tiene a su mujer que necesita un medicamento que está muy mal y no tiene dinero para comprarlo. Tiene una farmacia cerca y lo puede robar, sabe que lo puede robar. Y se plantea el dilema de qué debe hacer, ¿no? ¿Debe robar para salvar a su mujer o para aliviar el dolor de su mujer, o debe cumplir la norma, ¿no? El niño se plantea esto en términos de conflicto entre normas, ¿no? Y de qué es más justo. La niña no. La niña se lo plantea en términos de cómo aliviar a la persona que sufre y que tiene cerca. Es decir, como una responsabilidad con respecto a la persona que es cercana y que por lo tanto está dependiendo de ella. Por tanto hay esa relación, ¿no? de dependencia, ¿no? Si yo no la ayudo, esta persona se pondrá peor. No se plantea en términos de qué norma es más importante, ¿no? O qué obligación moral es más importante. Entonces, digo, bueno, la niña reflexiona en términos de cuidado. Mi obligación más prioritaria cuando tengo una persona que sufre al lado es ayudarla, y puedo hacer, es legítimo hacer lo que sea para ayudarla, ¿sí? Es una relación más de cuidado que de justicia, ¿no? A partir de aquí, bueno, aquí Gilligan la machacaron las feministas, que yo recuerdo. La machacaron porque, claro, dijeron, bueno, pero ¿qué hacemos ahora poniendo el valor del cuidado como un valor, cuando siempre ha sido lo que nos ha impedido a las mujeres hacer cosas que queríamos hacer y que no podíamos hacer porque nos cuidábamos de nuestros hijos, de nuestros mayores, de los enfermos? De ese valor no hay que hablar, o no debemos hablar de las mujeres, ¿no? Bueno, esa forma de verlo ha cambiado, ¿no? Hoy, por ejemplo, Beatriz, pues ni se lo plantea, ¿no?
que hablar del cuidado sea para el feminismo algo negativo, que nos puede llevar a retroceder y a decir, bueno, que las mujeres se queden en su casa, ¿no? Porque su obligación es cuidar, ¿no? Es que lo que hay que hacer es extender el cuidado y convertirlo en una obligación universal, para lo cual hace falta que las instituciones, las políticas públicas, los políticos, los gobiernos, asuman también esa obligación del cuidado como una obligación propia, ¿no? Tanto para, de algún modo, hacer que las familias cumplan su función y su papel, porque también es una obligación privada, no puede ser solo una obligación pública el cuidar, pero complementar esa obligación familiar con políticas, por ejemplo la política de conciliación, es la más obvia, ¿no? Que permitan, con los permisos por maternidad o por paternidad, ¿no? que alivien la obligación de cuidar de los individuos, ¿no? Esa es la idea fundamental, ¿no? Es la idea fundamental que está detrás de la ética del cuidado y que yo creo que con la pandemia pues, se ha visto muy claro, ¿no? que cuidarnos mutuamente ha sido desde el principio un deber fundamental que hemos asumido individualmente y también con una gestión mejor o peor y según los casos, según los países y según los momentos, pero que también asumen más las instituciones y tienen que asumir mucho más, porque realmente en algunos lugares es una parte importantísima del welfare state, ¿no? Del estado de bienestar. El entender, claro, ¿a quién hay que cuidar más? Hoy está todo muy ligado a la dependencia, ¿no? Yo en el libro, en un capítulo que se llama Los espacios del cuidado, hablo de la infancia, hablo de la vejez y hablo de la ayuda a morir y de la discapacidad. Y yo creo que la infancia, el tema del cuidado, está bastante ya organizado, ¿no? Cómo se cuida la infancia, de forma que no lo tenga que hacer solo los padres, ni solo la madre, sino más repartido, porque está la escuela, la escolarización obligatoria, es decir, todo esto ya está muy institucionalizado. Lo que no está nada institucionalizado y cuando lo está para peor, para hacerlo mal, es la dependencia en la última etapa de la vida, ¿no? Y esto también lo hemos visto muy claro con la pandemia, con el tema de residencias, los geriátricos, que ha sido, en fin, se ha visto la mala gestión de muchas residencias, la necesidad de improvisar y de improvisar mal y de acabar con prácticas muy inhumanas, muy poco solidarias, muy discriminatorias muchas veces, ¿no? Muy de separar lo sanitario y lo asistencial, que no debería estar separado. Y todo eso hay que pensarlo, hay que corregirlo, hay que hacer muchas reformas, pero que es el núcleo del cuidado hoy, ¿no? Porque es la parte más descuidada, ¿no? Bueno, como primera intervención. Muchas gracias, todo muy interesante. Quizás hay una cosa que no habíamos pensado y era por qué en el experimento las niñas reaccionaban distinto a los niños. No sé si nos puede explicar un poco más de eso. A ver, pero, a ver, te explico lo otro. Sí. A ver, estábamos hablando de que los cuidados fueron en un principio un asunto privado, pero tú dices que tienen que dejar de serlo. Y en el libro dice una cosa muy importante que adquirir un valor político. Si los cuidados tienen un valor es porque son indispensables y eso significa que alguien tiene que hacerlo, ese alguien no puede ser la mujer en exclusiva y al ser obligado nadie puede estar dispensado de la obligación de cuidar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo convertimos los cuidados en un valor político? Bueno, valor político yo creo que ya estamos reconociendo que es un valor político, ¿no? Esto se ha ocurrido tanto desde la teoría, ¿ves? Al principio se hablaba de la ética del cuidado, cuando hablamos de ética
En principio hablamos de obligaciones que tienen los individuos, las personas, ¿no? Cada uno. Uno de los últimos libros sobre cuidado, yo creo más importante, es de una canadiense que se llama Joan Tronto, que es enfermera, pero se ha dedicado luego a las políticas públicas. Y el libro se titula Caring Democracy, o sea, una democracia cuidadora. O sea, traslada la idea de cuidar a toda la democracia. Se recoge también una idea en el libro de Gilligan. Gilligan dice, hasta un cierto momento, la obligación de cuidar tenía que ver con el feminismo. No lo decía así, pero no recuerdo literalmente la cita. Pero si la obligación de cuidar hasta un cierto momento tuvo que ver con el feminismo, hoy tiene que ver con la democracia. Es decir, una democracia que no asume esa obligación como algo propio de la democracia, no está ni distribuyendo bien las cargas del cuidado, porque hay que hablar de cargas, es decir, por mucho que cuidemos a los seres queridos, ¿no? Cuidar es duro, y cuidar es pesado, ¿no? Y por lo tanto es una carga, y esa carga es una responsabilidad y hay que distribuirla. ¿Quién la tiene que distribuir? El Estado. Eso es lo que dice Joan Tronto. La obligación de una democracia cuidadora es detectar necesidades de cuidado, porque nadie mejor que el Estado las puede detectar. O sea, yo puedo detectar las necesidades de mi entorno, ¿no? Pero no necesidades que van más allá de mi entorno, ¿no? Si no tengo a nadie que, por ejemplo, que tenga en estos momentos una demencia, un Alzheimer, pues esa necesidad yo no la veo con la intensidad con que la tiene que ver una persona que dice aquí hay una necesidad básica que hay que atender, ¿no? Y eso solo lo puede hacer el Estado, es decir, los poderes públicos, ¿no? Es su obligación hacer eso, ¿no? Entonces, la obligación del Estado es detectar necesidades y repartir responsabilidades. O sea, el Estado le incumbe también decir, no, hay cosas que no debe hacer el Estado, son obligaciones de los individuos, de la familia, pero en cambio hay otros servicios que debe aportar el Estado, porque la familia no puede hacerse cargo de todo. ¿Por qué no puede hacerse cargo de toda la familia? Pues porque tiene otras necesidades y también otros intereses, y porque ese peón que tenía la familia, que era la mujer, que no hacía nada más que eso, ha dejado de hacerlo. Y además ha sido una cuestión de equidad el que dejara de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para que haya una distribución entre los sexos del cuidado es que el Estado ayude a que haya esa distribución. Tiene que cambiar la mentalidad también de hombres y mujeres. Y yo creo que ha ido cambiando. O sea, no es lo mismo yo como pareja y como madre de mis hijos, no, el reparto, yo diría que fue nulo en mi época, ¿no? No lo digo, que fue nulo, ¿no? En cambio, mis hijos actúan de una forma completamente distinta. No digo que sea equitativo todavía, pero el reparto es un reparto, lo que hay. Ahora, claro, es un reparto que no llega a todo lo que hay que llegar. ¿Por qué? Porque la población ha envejecido. Porque vivimos muchos más años. Y por lo tanto tenemos las consecuencias de vivir muchos años, que es que hay más vida, pero no siempre esa vida es una vida de calidad. Y hay mucha dependencia, hay discapacidad, hay demencias, y claro, todo eso necesita unos cuidados que son nuevos, ¿no? Porque antes la gente se moría antes y no hacía falta cuidarlos en esa etapa final de la vida que cada vez es más larga. Y cada vez queremos que sea más larga, además, que eso es una contradicción. Pero bueno, lo quiere la ciencia y lo queremos todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya hemos tomado conciencia de esto.
Ahora, el paso que viene después de tomar conciencia, que es decir, cómo nos organizamos para ser consecuentes con esa toma de conciencia, eso está lejos de ser una realidad todavía. A ver, estamos en el tema de la economía feminista que viene desde fines de los 80 planteando que existe el problema de los cuidados, que reivindica la necesidad de colectivizar estas tareas que son indispensables para el mantenimiento de la vida y que las mujeres las vienen haciendo de forma gratuita desde siempre, y que esto tiene que entrar a formar parte de la economía, tiene que verse reflejado en el PIB. O sea, incluso se han hecho cálculos de cuánto impactaría esto en el PIB y es muy alto. ¿Cómo es posible que haya tenido que llegar una pandemia para que asumamos que los cuidados son una cuestión política y no un asunto privado? Esto es como, porque claro, realmente el impacto es muy grande. Sí, con la pandemia es más grande, claro, pero que antes de la pandemia ya sabíamos eso, ya sabíamos que el PIB no es real si no tiene en cuenta el trabajo que tiene que ver con la vida reproductiva y no solo con la vida productiva, ¿no? O sea, esa división del trabajo entre lo productivo y lo reproductivo, primero es una división injusta porque solo el trabajo productivo es remunerado y el trabajo reproductivo no es remunerado. Eso para empezar, ¿no? Lo cual no quiere decir que deba ser remunerado el trabajo reproductivo. Lo que quiere decir es que no tiene por qué hacer la mitad de la población un trabajo no remunerado y la otra mitad un trabajo remunerado, que es el bueno, ¿no? Y es el que gratifica y es el que compensa. Entonces, ya sabíamos eso, y ya hace tiempo, por ejemplo, hay una socióloga economista española, que es María Ángeles Durán, que ha escrito mucho sobre este tema, y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo que, del mal cálculo que se hace desde la economía si no se tiene en cuenta lo que ella llama la riqueza invisible del cuidado. O sea, el cuidado ha sido un valor ignorado, invisible, ¿no? Y una riqueza desde el punto de vista económico, que si lo cuantificáramos en dinero, pues aumentaría mucho el valor del PIB, ¿no? Bueno, como lo aumenta también el trabajo de la prostitución, ¿no? Que también se ha dicho, ¿no? También se ha dicho, ¿no? Si eso, que no se cuenta porque no es legal, pero si se lo contáramos, pues es un trabajo para el que quiera verlo como trabajo, ¿no? Pero que tiene un impacto pero que económico, tiene un una impacto actividad económico. con un Es peso una actividad económico. con un impacto económico. El cuidado no tiene impacto económico y debería tenerlo. ¿En qué sentido? Yo creo que solo en el sentido de decir bueno, que hay una serie, que es trabajo también, ¿no? El cuidar es trabajo. Y no ha sido visto como trabajo, ha sido visto como algo que naturalmente las mujeres han hecho. Pero entonces tú decías, que tú te has quedado con la pregunta, ¿por qué las niñas evolucionan de una forma distinta? ¿Por qué las niñas respondían? Bueno, eso es lo que, una psicóloga, no se pregunta por qué. O sea, el por qué nos lo preguntamos los filósofos, ¿no? Carl William no se pregunta el por qué, dice, yo he constatado y he hecho la misma pregunta que Colbert hizo a niños, se le he hecho a niñas y me contestan cosas distintas. Eso quiere decir que su mentalidad se ha ido formando de otra manera, ¿no? Y que de la misma forma que se les ha enseñado desde niñas y que desde niñas han visto que el instinto maternal forma parte de la mujer, y eso lo han aprendido por ósmosis, digamos, socialmente, pues han aprendido también esa responsabilidad del cuidado, que la tienen más incluso hoy mujeres jóvenes. Por ejemplo, el deseo de tener hijos es más intenso en las mujeres que en los hombres, incluso en los jóvenes de hoy, aunque hoy la noticia de estos últimos días es que las mujeres ya no quieren tener hijos, ya no pueden, ya no, pero el deseo de tenerlos es más intenso en las mujeres.
La sensibilidad maternal, el sentido maternal, hay algunas teóricas del feminismo, por ejemplo hay una francesa que se llama Elisabeth, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Escribió un libro famoso hace tiempo que se titulaba L'amour en plus, que decía que no, que es artificial, decir que las mujeres tengamos un sentido maternal, ¿no? Porque somos mujeres, ¿no? Lo hemos adquirido de una forma un poco, la teoría de Simone de Beauvoir, ¿no? Porque nos lo han hecho adquirir. Bueno, puede ser que nos lo hayan hecho adquirir, ¿eh? Es cierto que parimos hijos nosotras hasta ahora, y eso algo hace, ¿no? Pero también es verdad que hay hombres más maternales que algunas mujeres, eso también es cierto, ¿sí? Eso existe. O sea que no hay nada que lo explique, más que la cultura, es decir, lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Si debo ponerme la mascarilla. No, porque tú estás hablando. Yo además estoy vacunada, ¿eh? Sí. Bueno, yo... Como la mayoría de los que están vacunados. Por eso. Bueno, a ver. Había otra pregunta interesante y era, ahondando en el tema de lo que planteaba la economía feminista, hay varias investigadoras que estudiaron lo que pasó en otras emergencias sanitarias, en otras pandemias, entre comillas, como la del ébola y la del Zika. Y, por ejemplo, decían que en África Occidental con el ébola sucedía que las mujeres, que son las que se encargan de los cuidados, cuidaban a los enfermos, pero seguían cuidando de las criaturas, con lo cual ellas estaban mucho más expuestas, exponían también a las criaturas, porque claro, en el caso de la COVID es un virus que no afecta tanto a los niños, pero en el caso del ébola sí. Entonces, todo esto trae a plantearse de que no podemos, cuando viene una emergencia sanitaria o una situación como la que vivimos, hacernos solo preguntas cómo se transmite el virus, cuánto tiempo tarda en incubarse, sino que tenemos que hacernos preguntas de otro tipo, que nunca se hacen. Y una de ellas son las que tienen que ver con la justicia y en este caso con la ética, ¿no? Parece que cuando viene esto hay como la urgencia de tener que tomar decisiones y nos olvidamos de estas cosas que son importantes. Podemos decir que el tema de los cuidados o de resolver este tema es sobre todo un tema de justicia social hacia las mujeres, Victoria. Sí, sin duda. Sin duda de justicia o de equidad, como queramos llamarla, ¿no? Pero lo es porque es una distribución del trabajo injusta la que ha habido hasta ahora. O sea, lo que a la mujer le falta conseguir para poder igualarse al hombre es desprenderse, digamos, de toda esa rémora, diría yo, que supone el tener un doble trabajo, el haber tenido un doble trabajo siempre, ¿eh? O un trabajo exclusivo que no tenía nada que ver con el trabajo remunerado, o cuando accede a la educación y al mundo laboral y en igualdad de condiciones, la igualdad de oportunidades no se acaba de satisfacer porque asume una responsabilidad que el hombre no asume de la misma forma. Y claro, lo que es injusto es que lo asuma solo la mujer. ¿Por qué tiene que asumirlo solo la mujer y no los dos? Y ahí es donde hace falta que las instituciones, como son las residencias, por ejemplo, ¿no? O como es el cuidado a domicilio, pero como profesionalizado, como también, y eso es lo más complicado, es una pregunta que me hacía un administrativista, ¿no? Cuando leyó una entrevista que me hicieron a propósito del libro, y dijo, desde el punto de vista del derecho de un jurista, lo que me pregunto es cómo obligar a los individuos a que cuiden de sus allegados. No decía el Estado, decía a los individuos, ¿no? Y claro, el Estado es fácil obligarle, digamos, si quiere, tiene que destinar una parte del presupuesto a esa obligación y organizarla bien. Pero ¿cómo obligar a los individuos a que se hagan cargo, ¿no? Y que se hagan cargo de una forma
equitativa, es decir, repartida. Sin poner multas, digamos, ¿no? Sin una forma intrusiva, ¿no? Las medidas de conciliación, por ejemplo, el ayudar, y voy a poner un ejemplo que me parece que también lo recojo en el libro y que es muy curioso porque lo cuenta una mujer que se llama Marie que es una feminista americana que fue jefe de gabinete de Hillary Clinton y estuvo solo un par de años con Hillary Clinton porque no quería descuidar a su familia, o sea, no quería dejar tanto tiempo, tenía que trasladarse a Washington, en fin, no quería, tenía hijos pequeños, pero estuvo 2 años y luego escribió un libro, tampoco recuerdo el título, soy ese viejo. También se considera. Y en ese libro cuenta una anécdota de un empresario que busca gente, bueno, está buscando a gente para emplearlos en la empresa y hay una mujer que aparece con un currículum donde hay un tiempo donde no ha hecho nada, ¿no? Un tiempo vacío, ¿no? Y le pregunta, dice, bueno, usted tiene un currículum muy bueno profesionalmente, ¿no? Muy competente en todo y tal, pero hay aquí 2 años y usted parece que ¿qué le pasó, ¿no? Es que tuve que cuidar a mi madre porque estaba enferma. Dice, ¿y esto por qué no lo pone en el currículum? Porque a mí como empresario esto también me interesa. Es un reconocimiento. Y ese reconocimiento casi nadie hoy lo tiene en cuenta. Esa es la forma, desde las instituciones, desde las organizaciones, ¿no? de conseguir que el trabajo que tiene que ver con la vida reproductiva sea un trabajo reconocido, de verdad. Que no penalice. Que no penalice, porque claro, ¿qué pasa cuando tienes 2 años? Pues lo primero que haces es pedir una dispensa de trabajo y dejar de cobrar, o cobrar menos, ¿no? Bueno, ¿por qué cobrar menos? Si estás haciendo una cosa que además interesa a la sociedad, porque si no la haces tú, hay que pagar para que la haga otro, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, eso sí que se puede conseguir a través de leyes, ¿no? Y a través de legislación, ¿no? Como, a ver, a propósito de la pandemia, una de las cosas que hemos descubierto desde la pandemia es que hay unos trabajos que se llaman esenciales, que son los peor remunerados de todos, salvo los sanitarios, los otros son los peor remunerados, los de limpieza, de transporte, de cajeras de supermercados, toda esa gente que ha tenido que trabajar, que no se ha podido confinar en ningún momento, porque lo que hacían era esencial, cobran un sueldo de miseria. Que hagan un trabajo esencial, hay que reconocerlo, porque son trabajos de cuidado lo que hacen, son trabajos de cuidado. La limpieza también es cuidar, ¿no? Hacerlo bien es cuidar. Y reconocerlo muchas veces no es pagar más, también puede ser pagar más, es otro tipo de prebendas, ¿no? Por ejemplo, pues las empleadas del hogar, en términos de seguridad social, tienen muy poca cosa, ¿no? Están muy desprotegidas. Ahora que tú hablabas de esto, de la falta, o sea, vuelvo a la pregunta porque tú has sacado el tema de que recuerdo que en el pasado, antes de la pandemia, en algún momento venir de regreso de un acto de federalistas de izquierdas y yo quejarme de la carga de los cuidados, ¿no? De que la niña, todo recae en mí, y tú decirme, uy, pero es que tú no sabes lo que fue para mí, o sea, porque seguro que a ti por lo menos aquí comiera algo la niña mientras tú cocinas, pero yo ni siquiera eso, o sea, como... Pero ¿por qué pasaba eso y no asumíamos lo importante que era esto? Porque yo me acuerdo haber hablado de esto, pero en realidad lo asumíamos como parte de la vida, como... Sí. ¿Sabes? O sea, ¿por qué ha tenido que venir una pandemia para que nos tengamos que darnos cuenta de esta injusticia social que sufrimos y de la carga y de el lastre profesional? Porque claro, para ti llegar a ser una filósofa de referencia
ha sido mucho más difícil que para Manuel Cruz o otros compañeros que no han tenido la carga de que has tenido tú el peso de los cuidados. Entonces, ¿por qué tiene que venir una pandemia para que nos demos cuenta de esto en pleno siglo XXI? Antes de la pandemia yo ya me daba cuenta. Pero Pero claro, no lo reivindicábamos. lo reivindicábamos un poco porque, primero porque el feminismo de mi época, el feminismo que contaba, era el feminismo de la igualdad, que era el de Simone de Beauvoir, que estos temas los marginó. O sea, Simone de Beauvoir dijo, yo no he querido tener hijos porque he hecho una opción. Quiero ser filósofa y no quiero tener hijos. O sea, como si fueran dos alternativas incompatibles, ¿no? Como si fuera un hombre. Como si fuera un hombre. Entonces, lo importante era llegar a ser como los hombres, no ser de otra forma, ni compatibilizar otras cosas. Por eso ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Porque luego vinieron una serie de feministas que se llamaban de la diferencia, que empezaron a decir, oye, a lo mejor las mujeres podemos aportar al mundo cosas interesantes que las conocemos mejor que los hombres, porque ellos no las han hecho nunca y nosotros sí. Y nosotras sí. El feminismo de diferencia se introdujo como alternativo al otro. En lugar de ser como un complemento, era como una alternativa. O sea, una era de la diferencia o de la igualdad, pero no podía ser las dos cosas. Yo sufrí bastante esa colisión, porque yo lo de la diferencia lo entendía, pero por ejemplo me encontraba con colegas mías como Amelia Valcárcel que no querían ni oír hablar de eso, todavía no quieren. No. Es decir, o sea, que no, eso no nos ayuda ni nos conviene. Por eso Gilligan no lo entendieron cuando empezó a hablar del cuidado, ¿no? Porque claro, el cuidado era hablar de una cosa demasiado femenina, ¿no? Y dar un valor a algo demasiado femenino para que pudiera ser un valor. No había nada femenino que pudiera ser un valor, nada exclusivo de las mujeres que pudiera ser un valor. Claro, entonces, ¿cómo podía reivindicar tener muchos hijos, o tener unos cuantos, o tener no? Porque no, es que no venía a cuento, ¿no? Chocaba con la reivindicación emancipadora que estaba, que era necesaria y que parecía que era interesante. Me acuerdo un artículo que escribió Celia Amorós una vez, que lo tituló Si sale con Bárbara San Antonio, si no la Purísima Concepción. Y con ello quería decir, nosotros tenemos que ser iguales que los hombres. Lo que salga de esa igualdad que queremos, que sea lo que sea, ¿no? Si sale con Bárbara San Antonio, si no la Purísima Concepción. No pensemos ahora si hemos de salvar a la humanidad porque podemos introducir... Es un poco lo que pasa también con la ecología. La ecología ha sido bastante una reivindicación, más feminista que masculina, ¿no? O sea, el feminismo la ha hecho muy suya, la reivindicación del ecologismo. Pero no sé si has leído alguna cosa de Alicia Puleo, que está muy en el ecofeminismo, ¿no? Sí. Pues ella tiene que insistir mucho diciendo reivindicar la ecología no significa decir que tenemos que cargar sobre las mujeres la ecología. No, pero porque no es cosa nuestra solo, que el feminismo, o sea, la economía... Pero claro, como reivindicar la ecología es lo que siempre se ha dicho, que las mujeres están más cerca de la naturaleza y los hombres de la razón, ¿no? Pues la ecología es la naturaleza, ¿no? Entonces es todo lo natural, ver lo bueno de lo natural, como algo más femenino que masculino, o como algo más propio de las mujeres que de los hombres, eso no es así, ¿no? Ahora, otra cosa es que las mujeres lo entiendan más, a lo mejor, ¿no? Porque han estado más cerca. No, porque yo creo que lo que dice la economía feminista básicamente es que el mundo, o tenemos que organizar el mundo de otra manera, porque no es sostenible que las mujeres carguen con todo esto que hemos venido hablando, el peso de los cuidados, pero también no es sostenible la economía actual que invisibiliza a las mujeres con el futuro del planeta. O sea, hacen como una visión global de justicia social y de justicia ecológica, y también es un tipo de feminismo que, a diferencia quizás del feminismo de la igualdad, que está como muy centrado en solo el sujeto político mujer,
reivindica la igualdad también para otros colectivos. O sea, la igualdad en temas raciales, temas de LGTBI. Entonces es como una visión global del mundo. Entonces en esto entra la ecología. Y yo he tenido discusiones, bueno, por ejemplo con Trillas, con Frances Trillas, por el tema, porque plantean de que no podemos, la economía no es un crecimiento ilimitado. Entonces tenemos que plantearnos que no podemos vivir en base a creer que siempre tenemos que crecer. Y esto es muy ecológico, o sea, la ecología dice, mira, es que esto va a matar el planeta, entonces va a acabar con la humanidad, ¿qué sentido tiene? Sí, que tenemos que crecer definitivamente. Él dice que se puede crecer de una manera sostenible. Lo mismo porque es un oxímoron. poner límites. En eso discutimos. Es que como es coautor de mi historia, ella... Tú decías, hablabas de la importancia de apoyar a las personas que cuidan. O sea que claro, que existen los cuidadores profesionales y no profesionales, ¿no? Que el cuidar es una responsabilidad compartida entre profesionales y no profesionales. En este sentido, ¿cómo garantizamos que las personas que cuiden estén cuidadas? Bueno, ahí es donde... ¿Cómo se lleva esto a la práctica, Victoria? Aquí es donde hace falta la institución. Es decir, es que es la única forma. Por eso no se puede abandonar el cuidado a la buena voluntad de las personas que están cerca, de aquellos que necesitan ser cuidados, porque son demasiados los cuidados que se necesitan, ¿no? para poderlo dejar solo en manos de... Porque además muchas veces se mezcla lo asistencial con lo sanitario, ¿no? Y claro, convertir, por ejemplo, tener residencias solo que tienen una función únicamente asistencial es muy insuficiente. Si esto se ha visto mucho en la pandemia, ¿no? Y claro, lo otro pues necesita ayudas que van más allá de lo que una persona, un individuo, una pareja o una familia puede aportar por sí mismo. Pero en el libro tú hablabas del apoyo a las personas para que permanezcan en su casa. O sea, el concepto de que tú puedas ayudarte a seguir autovalente versus el concepto de residencias que la pandemia ha demostrado que no es... Bueno, este ya es otro tema que yo creo que debería ser consecuencia de uno de las cuestiones que la pandemia ha mostrado que estamos haciendo peor, ¿no? Que es cómo cuidamos a los dependientes. Y parece, el otro día en la Fundación Grifols hizo un seminario sobre el tema de la función asistencial y la función sanitaria, cómo deberían ser complementarias y no separadas, ¿no? Y la tendencia de los que han empezado a elaborar documentos y reflexiones es que a los dependientes hay que procurar cuidarlos lo más cerca posible del hogar. Es decir, la idea de llevarlos a una residencia, yo hablo en el libro de internados para mayores. O sea, hemos eliminado los internados, o casi eliminado los internados para niños, porque nos parece que son inhumanos y que pedagógicamente no es la forma, y en cambio tenemos internados para mayores, ¿no? Entonces que el convertir, el tener un tipo de espacio que proporcione la asistencia necesaria y la seguridad médica necesaria de personas que necesitan más ayuda de lo normal, digámoslo así, ¿no? Más ayuda de lo normal, eso se puede hacer con espacios fuera del hogar, pero que sean lo más parecido al hogar posible. Y ese no es el tipo de residencia que tenemos. Hay un tipo de residencia como este, por ejemplo en San Juan hay uno que se llama Las Lunas y aquí hay también las Arcadias, ¿no? Es para ricos, no sé, son carísimos, ¿no? O sea, aquello está bien, para que se lo puede pagar, pero aquello no tiene nada de público ni es algo que se pueda universalizar. Y la idea es no volver a la comunidad, ¿no? Que
que es lo que se echa de menos en sociedades que están, vuelvo a lo del paradigma, ¿no? Dentro de una lógica muy individualista y muy depredadora de todo, ¿no? De los demás y de todo lo que uno se encuentra y que le impide hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y la comunidad, ¿no? Por eso hoy se habla de ciudades que cuidan, ¿no? La idea de ciudad como la que recoge mejor lo que es la comunidad, ¿no? Que no es la sociedad anónima, atomizada, sino donde hay un ambiente comunitario y alguien que vela por que las personas, pues si están solas, tengan compañía y si necesitan protección, pues no les falte. Y esa asistencia no puede venir solo de la buena voluntad de cada uno. A ver, Victoria, Beatriz está escribiendo un libro. había una cosa muy interesante que era el tema, de la educación. Ah, sí. Que Victoria decía en el libro que la escuela también, la pandemia ha revelado que entre las capas más vulnerables de la sociedad, y quizás también no entre las más vulnerables, se acerca una función asistencial más cercana al cuidado que a otra cosa, porque hay muchas cuestiones asociadas que dependen de la escuela, por ejemplo, el comedor escolar. O sea, se acaba la escuela no puede ser presencial y se acaba el comedor escolar, pero también se acaban otros servicios, por ejemplo, en los hogares muy desfavorecidos, el profesor o las personas que ayudan con el refuerzo escolar son la única ventana a la igualdad de oportunidades, porque realmente le dan el apoyo que es indispensable, no solo a la hora de sentarse a hacer los deberes, sino de crear un modelo. O sea, son niños y niñas que necesitan referentes positivos, necesitan saber que existe un profesional o otros modelos más allá de su hogar para poder tener una perspectiva y crecer. La pregunta es, ¿cómo aplicamos la ética de los cuidados al mundo educativo? Sí. Yo esto me lo planteé cuando en los primeros meses de confinamiento las escuelas se cerraron todas las escuelas, los niños en casa, nadie se planteó que aquello estuviera ni bien ni mal, o sea, es lo que había que hacer, seguramente es lo que había que hacer al principio, ¿no? Cuando pasaron 2 o 3 meses y tal, algunas mujeres, sobre todo mujeres monoparentales, de familias monoparentales, empezaron a decir, a lo mejor esta opción no es la opción que había que tomar, ¿no? Porque aquí no solo a los padres se les está cargando con una obligación de educar en el sentido de transmitir conocimientos, ¿no? Que es lo que parece que teóricamente asume la escuela sin dudarlo, ¿no? Sino que, bueno, hay familias que tanto el padre como la madre no han podido dejar de trabajar durante el tiempo de confinamiento, y vuelvo a los trabajadores esenciales, ¿no? Que además son los más desfavorecidos, ¿no? Y que no saben qué hacer con sus hijos, que tampoco tienen la cultura que tienen otros para poderles transmitir y ayudar en lo que es la transmisión de conocimientos. Y por lo tanto, una cierta obligación de cuidar, la escuela también debería tenerla. No solo en época de pandemia, quizás siempre, pero en época de pandemia seguro que debe tenerla, ¿no? Eso lo vi reflejado muy bien y me lo confirmó, y en el libro lo recojo, en un decálogo que hizo un sociólogo de la educación que es muy conocido, que se llama Fernández Enguita, que hizo un decálogo, y el primer artículo del decálogo decía: la escuela tiene también una obligación de cuidar, ¿sí? Porque, a ver, desde la escuela esto se rechaza, pues la escuela no es una guardería, ¿no? Él decía: la escuela tiene la obligación de cuidar siempre, pero sobre todo la tiene en época de pandemia, aunque solo sea hacer esa función de guardería, ¿no? En los momentos peores en que abrir la escuela para aquellos niños más necesitados, ¿no? Eso es lo que yo planteaba, ¿no? Para una etapa de la vida en que los niños obviamente son dependientes, ¿no? Porque todavía necesitan mucha protección,
pero la dependencia infantil la tenemos bastante bien organizada y protegida, ¿no? Y, en fin, la descarga familiar en la escuela, pues una descarga importante, ¿no? Y eso está institucionalizado y funciona mejor o peor, pero está la etapa de 0 a 3 años, que todavía no está bien cubierta, pero que eso, parece que hemos encontrado un modelo, ¿no? Que es el que hay que mantener. Pero claro, ese modelo, cuando se restringe su función, es decir, nosotros estamos aquí para enseñar matemáticas o geografía o lengua, pero a nosotros que no nos pidan que hagamos una labor asistencial en una sociedad desigual, ¿no? Eso la escuela no lo debe decir, porque no es verdad. Están haciendo una labor asistencial. Y si dicen que no la hacen, es que la están haciendo mal, pero la hacen. Bueno, esto porque se tiene que dar cuenta, ¿no? De las diferencias y de, en fin, es algo que forma parte también de la educación, ¿no? Pero también quizás no solo en términos socioeconómicos, sino también en otros términos, por ejemplo, los maltratos, los abusos, o sea que esto puede ser, no es un tema de desigualdad, claro, la escuela es el lugar donde detectar estas cuestiones. Entonces, si por una pandemia dejamos a los niños encerrados en el hogar con el maltratador o el abusador, ¿quién va a detectar que eso está pasando? O sea, también ejerce una labor asistencial en situaciones como esta. La escuela no puede decir, bueno, esto no es cosa nuestra. Exactamente. Bueno, la última idea que quería es un poco pasar a una cosa más, es lo de la fraternidad. En el libro Victoria dice que de los 3 valores modernos, libertad, igualdad, fraternidad, es la fraternidad en la que quedó rápidamente olvidada. O sea, nos centramos en la libertad y la igualdad. Y que realmente hoy la fraternidad es el valor que más necesitamos porque es el vínculo que une a todos sin distinción. Y porque une, mueve a corregir las desigualdades y en realidad ejerce con responsabilidad. ¿Cómo recuperamos la fraternidad como un valor reconocido y eficaz para mantener la cohesión y la unidad entre los seres humanos? Victoria. ¿Cómo convertimos la fraternidad en un valor político? No lo sé. Lo único que podemos decir es que es un valor ignorado. La última encíclica del Papa se llama Fratelli Tutti, ¿no? Y es sobre el valor de la fraternidad. La fraternidad se olvidó en parte también porque tenía resonancias religiosas y pareció que un mundo laico y republicano no debería estos valores. Y luego porque, claro, la fraternidad no se puede legislar sobre la fraternidad. O sea, tú no puedes obligar a la gente a ser fraterna, ¿no? Porque es un sentimiento en parte, la fraternidad. Sentirnos como hermanos, ¿no? Es algo que uno siente o no siente y que, claro que los sentimientos se pueden cultivar, ¿no? Y yo creo que se pueden cultivar de muchas maneras. Y la pandemia, yo creo que ha cultivado el sentimiento de fraternidad, la pandemia. O sea, la fraternidad, incluso de cara al federalismo, la unidad que echa de menos el federalismo, el embrión federal europeo que no acaba de desarrollarse, ¿no? O el español, ¿no? Que no acabamos de unirnos, ¿no? Sino que las diferencias siempre es lo más importante que la unidad. Con la pandemia se consiguió, en España por lo menos, se consiguió reunir a la Comisión Interterritorial todas las semanas. Bien o peor, mejor o peor, con más o menos acuerdos, pero se reunieron, no había pasado nunca, ¿no? El tener que tomar decisiones conjuntas, ¿no? Y eso alimenta el sentimiento de que, bueno, aunque seamos comunidades separadas y con peculiaridades, hay situaciones que obligan a sentirnos fraternos, ¿no? Y a actuar de una forma fraternal.
En la pandemia yo creo que ha habido muchos elementos que han incitado la vacunación, por ejemplo, ¿no? Había mucha gente que decía que no se quería vacunar. Parece que el problema no ha sido finalmente la gente que no se vacuna, sino la falta de vacunas, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Y también es incitar la fraternidad y decir, bueno, es necesario, ¿no? Para el bien de todos, no solo para el bien tuyo, y a lo mejor para ti es mejor porque por el miedo que puedes tener o por las peculiaridades de cada uno, pero la fraternidad obliga a la vacuna. Pero en cambio vemos otras realidades como la migración, por ejemplo, y lo que ha pasado en Ceuta últimamente, donde la fraternidad es que brilla por su ausencia, ¿no? Porque realmente Europa no funciona como una organización federal. Cuando se trata de la inmigración, deja a los estados que sean soberanos en sus decisiones, ¿no? Y lo que quiere es que cada cual decida por su cuenta y no quiere historias ni obligaciones, ¿no? Por lo tanto, el sentimiento de fraternidad ahí no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues yo creo que es muy claro, ¿no? Porque la inmigración nos afecta hasta cierto punto, mientras la pandemia nos ha tocado a todos, ¿no? Y la posibilidad de contagiarnos la teníamos todos, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que motiva, ¿no? para la solidaridad o la fraternidad. Ahora, es difícil, pero yo creo que se puede, de la misma forma que decíamos que el cuidado se puede repartir y se puede obligar a cuidar, con medidas que a veces son incentivos solo, incentivos que ayudan. Bueno, hay países que han puesto incentivos para vacunar, ¿no? Loterías, por ejemplo, ¿no? Sí, en Estados Unidos hay estados que tienen loterías, ¿no? Y a uno le toca el gordo de la lotería porque se ha vacunado. Sí. Entonces, bueno, pues debería haber incentivos también para la fraternidad cuando hay que mostrarla hacia gente que está más alejada de nosotros, ¿no? Y cuando el fenómeno nos afecta menos personalmente. Victoria, ¿tú crees, esto no estaba preparado, pero que la pandemia quizás va a dar inicio al siglo XXI propiamente tal? Va a ser como el cambio... Un siglo XXI menos vergonzoso, porque es un desastre el siglo XXI hasta ahora. Pero hay como unos cambios de era, ¿no? Sí. Y decimos, ¿cuándo realmente va a cambiar el siglo? El siglo XX lo cambiaron las guerras, ¿no? Sí. Las grandes guerras. ¿Será esto lo que va a provocar el gran cambio? No lo sé, yo, bueno, no lo sabe nadie, ¿no? Pero se ha especulado, se especula, porque ahora la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué pasará en la pospandemia? ¿Cómo será? Después de la Primera Guerra Mundial hubo un periodo de felicidad artificial, ¿no? Los felices años 20 y tal. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio importante. Hubo unos años, hasta los 80, de progreso real, ¿no? Pues sobre todo desde Occidente, digamos, ¿no? Pero, en fin, propiciado un poco por todos los que hubo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el estado de bienestar se consolidó en este periodo, por lo menos en Europa, ¿no? O sea, luego se estancó y luego se empezó a estropear, ¿no? Pero hubo una época, Tony Judt lo explica muy bien, ¿no? Dice que hubo unos años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial. Que duraron poco, porque políticamente empezó el periodo de Reagan y de Thatcher y el neoliberalismo y una dinámica distinta. Pero aquello ha quedado, en parte porque el estado de bienestar no lo desmonta nadie. La cosa es que no prospere mucho, pero no lo desmonta nadie. Y los derechos sociales son derechos que están asentados. Ahora, claro, hay que ampliarlos mucho, hay que imaginar más cosas. Y la pandemia, bueno, pues podríamos esperar que fuera eso, ¿no? Como lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, muchísimas gracias por esta tertulia. Yo creo que ha sido muy, bueno, no sé si interesante la palabra, ha sido fantástica, ¿no? Ojalá pudiéramos tener más oportunidades.